me llamo Elena. Tengo 52 años y vivo en Moca, Sao Paulo. Cualquiera que conozca estas calles lo sabe. Cuando llueve al caer la tarde, el olor a tierra mojada se mezcla con el de café recién hecho, y la ciudad parece suspirar. Por un instante. Fue en una tarde como esa que todo empezó a cambiar, aunque yo, terca como soy, tardé un poco en admitirlo. Acababa de apagar la máquina de coser. Mis ojos cansados pedían descanso, pero mis manos seguían mecánicas, doblando trapos de cocina, poniendo la mesita de la cocina, preparando café de filtro en el trapo como me había enseñado mi madre. El ruido de los autobuses en la avenida, el impaciente sonido de las bocinas, el agua corriendo por la acera, todo me resultaba familiar, como si la vida repitiera una canción de cuna que me sabía de memoria. Puse 2 tazas en la mesa, pan francés aún caliente y mantequilla. Era nuestro ritual, el mío y el de André. Cuando giró el pomo, ya tenía preparada mi sonrisa. ¿Estás en casa, hijo? Entró con el pelo húmedo por la llovizna, la camisa arrugada en los hombros y esa sonrisa de quien intenta ocultar el cansancio del día. Su abrazo siempre me devolvía una parte de mí. Mamá, hueles tan bien, dijo, como siempre, y me sentí útil, completa. Nos sentamos. Revolvió el café pensativo, golpeando ligeramente el borde de la taza con la cucharilla, como solía hacerlo de niño, intentando decirme algo importante. Dime, André, pregunté, intentando sonar alegre. ¿Qué pasa? Sonrió con esa sonrisa que le brilla en los ojos. Conocí a alguien. Nuestros corazones, cuando son de madre, hacen cosas extrañas. Abrazan el futuro y, al mismo tiempo, protegen el pasado. Quería alegrarme por él, y lo hice. Pero, como quien siente una brisa fría en la nuca, sentí un escalofrío que no venía de la ventana abierta. Se llama Viviane, dijo, y repetí, Viviane, saboreando la palabra como quien prueba un nuevo condimento, sin saber si le iría bien a la comida. Hablaba de ella con cariño. Inteligente, guapa, ambiciosa, esa era la palabra que me hacía fruncir el ceño, pero la disimulé. ¿Qué significa ambiciosa?, bromeé, intentando animar el ambiente. Ambiciosa en la vida, mamá. Quiere crecer, dijo, y pensé que crecer es bueno, siempre y cuando no pisoteemos a nadie para llegar al siguiente paso. Me tragué el pensamiento y sonreí. ¿Cuándo la conoceré? La lluvia arreció y la luz de la cocina parpadeó rápidamente, como un guiño de advertencia. Pronto, respondió tímidamente. Luego me contó dónde se habían conocido, sobre el colega que le había presentado, sobre un almuerzo que se convirtió en café y se alargó hasta la noche. Escuché, y mientras escuchaba, recordé otras tardes. Yo, más joven, recogiendo mi cabello en un moño despeinado, sirviendo arroz con frijoles a un niño flacucho, prometiéndome que, pasara lo que pasara, él tendría más oportunidades que yo. Criamos a un hijo para que se vaya, pero nunca es fácil cuando esa partida viene con una maleta que no es nuestra. Esa noche, lavé las tazas con cuidado, como si fueran de cristal fino. André dijo que la vería al día siguiente. Si quieres, pasa más tarde, le dije sin decir nada. Quiero verte. No tuve que esperar mucho. El sábado, la lluvia dio paso a una densa neblina, y yo estaba en la ventana, mirando la calle, cuando vi aparecer un paraguas rojo en la verja. Ya no llovía, pero ella lo sostenía como si fuera un accesorio de escenario. El rojo atravesaba el cemento gris, atrayendo la atención como una sirena silenciosa. Tras el paraguas, un rostro. Bonito, bien maquillado, vestido con ropa que le sienta bien a alguien con un gran espejo y tiempo para mirarse. André caminaba a su lado, atento, orgulloso. Doña Elena, dijo, y escuché mi nombre como si fuera un título antiguo. Soy Viviane. Respondí con un suave, pasa, hija mía. Extendí la mano y recibí un beso comedido en la mejilla, ni cálido ni frío, justo. Los llevé a ambos a la cocina. Sentí que mis sencillas tazas se hacían de repente más pequeñas,
como si su presencia disminuyera toda modestia. «Qué lugar tan acogedor», comentó, recorriendo con la mirada la cortina de encaje de la ventana, el imán de Nuestra Señora en el refrigerador, los frascos de vidrio de frijoles y azúcar. «Me gustan las cosas con historia», respondí, y ella sonrió sin comprometer la mirada. «Hablamos». O mejor dicho, hablaron. Yo, acostumbrado a escuchar, me quedé allí, tomando nota mental del ritmo del discurso, las pausas, las frases no dichas. Viviane habló de trabajo, metas, viajes de fin de curso, restaurantes que solo conozco por las vallas publicitarias. André me siguió con un brillo de novedad, esa maravilla dulce pero peligrosa, como un niño que entra a un parque de atracciones por primera vez. ¿Y tú, doña Elena? ¿A qué te dedicas? Coso, respondí, con un orgullo que crecía al decir la palabra. Desde joven. He vestido a muchas novias que lloraron sobre mi hombro ante el altar. Rió brevemente. Debe ser emocionante. Sí, dije. Es la vida apretando y aflojando puntadas. Si tiramos demasiado, se rompe. Para cuando se fueron, el cielo ya estaba cambiando de naranja a morado. Me quedé en la puerta, viendo cómo el paraguas rojo se alejaba sin lluvia, como si ese color necesitara anunciar su llegada y partida. Sentí un peso en el pecho, una certeza que no quería aceptar de inmediato. Había allí una fuerza que no provenía del amor, sino de lo que el amor puede llegar a ser cuando se mezcla con la vanidad y el ansia de demostrarle al mundo que uno es mejor. Que si alguna vez has tenido una premonición así, una que te acecha suavemente y te despierta, quédate conmigo. Dime, ¿escucharías esa voz? ¿O le darías otra oportunidad al silencio? Esa noche me prometí darle otra oportunidad. Poco sabía que el domingo siguiente, la vida me mostraría la primera señal de lo que no quería ver. Me desperté temprano el domingo. El sol daba en la ventana de la cocina y se filtraba a través del cristal, creando cuadrados de luz. En el suelo brillante. La ciudad parecía diferente, sin las prisas de un día de trabajo, con vecinos charlando en la acera, niños en bicicleta pintando la calle con tiza. Decidí organizar una barbacoa sencilla para recibir a Viviane como siempre hago, comida casera, una mesa llena de cariño. Fui al mercado de la esquina con mi bolsa ecológica de tela. Seleccioné cuidadosamente carnes, una farofa que mi madre me enseñó a preparar, limón, ajo y una botella de refresco que a André le encanta desde niño. Mientras recogía tomates del puesto, oí a dos mujeres detrás de mí hablando de una oferta de vinos importados. Sonreí para mis adentros. Nunca he entendido el vino, entiendo los olores. El olor a ajo frito, cebolla dorada y frijoles hirviendo en la sartén, de ahí viene mi idioma. Pero había peaje. Me alegra mucho que hayan venido, dije, haciéndome sitio. André me abrazó, oliendo a colonia fresca, y por un segundo, todo se concentró en su hombro contra el mío. Mamá, todo se ve precioso, dijo, mirando la mesa. Lo hicieron genial. Sonreí. ¿Sabes? Cuando es para ti, lo hago genial. Enviado, después de la carne, cuando el sol ya se había puesto un poco y la sombra de la pared caía sobre la mesa, Viviane dio el segundo paso. Elena, dijo, usando mi nombre sin el dona, como si acortara una distancia que no podía medir. Estaba pensando en llevarle un viaje a André. Necesitamos descansar, ¿sabes? A un resort en la costa norte, un fin de semana. ¿Qué te parece? No dije lo que pensaba. Pregunté, ¿y cuándo? El fin de semana que viene, respondió rápidamente. Puedo conseguir un descuento, tengo un contacto. Miré a André. Él esquivó, como si intentara no resbalar en el suelo mojado. Mamá, estaría bien, ¿verdad? Dijo, más niño que hombre por un momento. Casi nunca viajamos. ¿Quién es? Pregunté con dulzura mordaz. Vivi y yo, dijo, y la palabra Vivi sonó tan íntima como una habitación pequeña. Descansa aquí. Te traeré un regalo cuando vuelvas.
Viviane añadió, podemos traerte un vino, Elena. De esos que te encantarán, güera somos cuando esa noche, me senté en la cama y oré. No fue una oración llena de palabras bonitas. Oré. Con mi cuerpo, con mi respiración, con mi memoria. Pedí luz. Pedí que el amor no se confundiera con el poder. Pedí que el dinero no se convirtiera en un argumento para decirme qué lugar merezco en la vida de mi hijo, con ser. Siempre he apreciado las pequeñas cosas. Una taza de café caliente en una mañana fría, una conversación relajada, un abrazo fuerte. Nunca me ha importado el lujo. Quizás por eso los gestos de Viviane empezaron a molestarme tanto. Tenía la costumbre de convertirlo todo en una vitrina. Al principio, eran flores caras que enviaba al trabajo de André, chocolates importados, perfumes que costaban más que mi sueldo semanal. Veía a mi hijo abrir esos regalos con los ojos brillantes de alegría. Y, por mucho que intentara disimularlo, sentía una sombra crecer en mi interior. Un día, llegó a casa con un reloj en la muñeca. Un reloj plateado, pesado y brillante, que llamó la atención desde lejos. Mira, mamá, es un regalo de Vivi. Dijo que me lo merecía. Miré el objeto, tan diferente del André que conocía, y disimulé la opresión en el pecho. Siempre había sido sencillo, nunca le había importado el estatus. Sabía que ese reloj no era solo un accesorio. Era un símbolo. Un recordatorio constante de que alguien intentaba moldear a mi hijo a su gusto. Y, peor aún, lo estaban consiguiendo. No hay seguimiento dominical la semana siguiente, Viviane vino a cenar con nosotros. Trajo bolsas. Dentro había ropa nueva para André, camisas de diseñador, zapatos caros. Necesita vestirse a la altura de su dignidad, dijo, mirándome como si cada palabra fuera también un mensaje. André le dio las gracias con alegría, pero no notó la mirada que me atravesaba los ojos. No era generosidad. Era una guerra silenciosa. Cada regalo era una forma de decir, es mío. Puedo darle lo que tú nunca le diste. Después de que se fue, me senté en silencio a recoger la mesa. André notó mi expresión y preguntó, mamá, ¿no te gusta? Respiré hondo. Sí, me gusta. Pero no me gusta cómo intenta alejarte de mí. Se irritó. Exageras. Vivi solo quiere lo mejor para mí. Sonreí con tristeza. El problema, hijo mío, es que a veces lo que otros llaman bueno puede costar demasiado. Que era pasé horas preparándome. Elegí mi vestido más bonito, aunque fuera sencillo. Me recogí el pelo y me pinté los labios con un sutil toque de lápiz labial. Al llegar al restaurante, sentí que me observaban de pies a cabeza. La decoración era lujosa, con copas de cristal y camareros en fila. Y allí estaba ella, Viviane, impecable como siempre, junto a mi hijo. Sonrió al verme, pero su sonrisa era forzada. Me alegro mucho de que hayas venido, Elena, dijo, como si me invitara y a la vez exigiera que la aceptara. Nos sentamos. El camarero trajo la carta, llena de nombres franceses que apenas podía pronunciar. Viviane pidió vinos, platos caros, como para demostrarme que este era su mundo. Intenté seguirle la corriente, pero me sentía fuera de lugar, como si estuviera en un escenario donde no hubieran ensayado mis diálogos. André, pobrecito, intentó equilibrar la situación, charlando con ella y conmigo, pero el brillo en sus ojos dejaba claro quién marcaba el ritmo esa noche. Durante la conversación, Viviane empezó a hablar de planes. Dijo que quería que André invirtiera en un negocio con ella, que podrían fundar una empresa juntos. André tiene mucho potencial, Elena. Solo necesita dejar atrás ciertas preocupaciones que lo agobian. Lo entendí. No estaba siendo indirecta, sino directa. El objetivo era yo. Mi hijo la miró y luego me miró a mí, sin percibir el veneno en sus palabras. Solo quiero lo mejor para André, añadió,
cogiéndole la mano por encima de la mesa. Respiré hondo. Yo también. Pero lo mejor, Viviane, no siempre se encuentra en lo que compras. Sonrió fríamente, como si escuchara sin oír. Claro, claro, dijo, cambiando de tema. Pero el mensaje ya había sido transmitido. Y André, sin darse cuenta, ya estaba empezando a alejarse. Paso a paso, cuando llegamos a casa, intenté hablar con él. Hijo, ¿no lo ves? Quiere alejarte de mí. Se enojó. Mamá, para. Vivi me valora, cree en mí. ¿Por qué no puedes aceptarlo? Contuve las lágrimas y le dije, porque lo siento, André. Mamá lo siente. Y lo que siento es que no parará. Hasta sacarme de tu vida. Cerró de golpe la puerta de la habitación y me quedé en la sala, abrazada por el silencio. En ese momento, me di cuenta de que ya no se trataba solo de regalos ni cenas caras. Se trataba de territorio. Y Viviane avanzaba pieza a pieza, como quien juega una cruel partida de ajedrez. Necesitaba ser fuerte. Porque la lucha que comenzaba no era contra ella. Era contra el tiempo, que, poco a poco, me arrebataba a mi hijo. Mi hogar siempre ha sido mi refugio. Cada pared guarda recuerdos, la pequeña línea en la puerta de la cocina donde medí la altura de André cuando era pequeño, la mancha de salsa en el azulejo que nunca salió, la cortina de encaje que cosí una noche, entre los pedidos de un cliente y otro. Era sencillo, pero era nuestro hogar. Pero últimamente, he empezado a sentir que esta misma casa se estaba convirtiendo en un campo de batalla silencioso. Viviane empezó a visitarnos cada vez más. Al principio, venía de visita, trayendo postres caros y vinos importados. Luego, empezó a dar su opinión. Elena, ¿has pensado alguna vez en cambiar ese sofá? Está un poco anticuado. Sonreí con torpeza, pero por dentro sentí una punzada. El sofá, desgastado por tantos abrazos, por las muchas siestas de André tras largas jornadas de trabajo, tenía más historia que cualquier pieza de decoración nueva. Algún día lo cambiaré, respondía. Pero sabía que su comentario no era inocente. Era un intento de borrar las cicatrices de nuestras vidas y pintar una nueva, con su propio tono. El otro día, vino con unas revistas de diseño de interiores. Las abrió delante de mí y me enseñó páginas de salones modernos, cocinas equipadas y dormitorios enormes. André y yo podríamos reformar este sitio, embellecerlo todo. Miré a André, esperando que me defendiera. Pero guardó silencio. Solo sonrió, un poco avergonzado. Eso me dolió. Como si ya estuviera considerando que nuestra casa no era suficiente. Que yo no era suficiente. Lo peor fue cuando trajo un electrodoméstico caro, una cafetera de cápsulas. Elena, necesitas modernizar tu cocina. Le di las gracias, pero confieso que apenas la usé. Siempre he preferido el café filtrado con un paño, ese aroma que llena la casa y evoca calidez. La cafetera, con su sonido seco, me pareció extraña. Casi una intrusa en mi fregadero. Pero a André le encantó. Mamá, qué práctica. Vivi piensa en todo. Y allí estaba él, sonriéndole agradecido, sin darse cuenta de que con cada regalo, ella ocupaba un trocito de nuestro espacio. Sin embargo, lo que más me impactó fue una conversación que tuvimos una noche. Estábamos cenando André, Viviane y yo. Ella miró a su alrededor y soltó, André, podrías vivir en un lugar mucho mejor. Un apartamento en el centro, cerca del trabajo. Esta casa es bonita, pero es limitada. La palabra, limitante, me martilleaba la cabeza. Limitante. Mi hogar, mi historia, mi sudor. Limitante. André tragó saliva con dificultad y no dijo nada. Yo también permanecí en silencio, pero esa palabra me seguía resonando como una herida abierta. Esa noche, después de que se fueran de paseo, me senté sola en la sala.
Recorrí el sofá con la mano, miré los portarretratos, olí el café que aún flotaba en el aire. Pensé en cuántas veces había luchado por conservar este lugar. Cuántas facturas atrasadas, cuántas noches cosiendo hasta que me dolían las manos. Y ahora, de repente, mi vida entera podía reducirse a una sola palabra: límite. Fue entonces cuando me di cuenta. Viviane no solo quería a André. También quería borrar las huellas de nuestra historia. Y tuve que decidir: ¿debía callarme y dejarla? ¿O debía hablar, aunque eso significara perder? Después de esa cena, el ambiente entre André y yo empezó a cambiar. Él seguía tratándome con cariño, pero percibía la incomodidad en sus ojos cada vez que mencionaba a Viviane. Era como si yo fuera la voz discordante de la canción que él quería escuchar. Sabía que si insistía, podría alejarlo aún más. Así que, muchas veces, opté por el silencio. Pero el silencio, al contrario de lo que parece, también tiene un precio. Una noche, André llegó tarde. Su rostro brillaba, con un toque de nerviosismo mezclado con un dejo de aprensión. Mamá, necesito decirte algo. Vivi y yo estamos pensando en mudarnos juntos. Se me encogió el corazón. Sabía que este día llegaría, pero oírlo en voz alta fue como sentir el suelo derrumbarse bajo mis pies. ¿Mamá? Pero, ¿y nuestra casa? Apartó la mirada. Mamá, ya tengo 28 años. Necesito seguir adelante con mi vida. Vivi tiene un bonito apartamento, ¿está más cerca del trabajo? No pude responder de inmediato. Solo sentí lágrimas en los ojos. Viviane, por supuesto, estaba detrás de todo. Días después, ella misma vino a mí y me dijo: Elena, André necesita espacio para crecer. No puede quedarse estancado aquí, en esta rutina. Respiré hondo y respondí: siempre ha tenido espacio. Lo que tiene aquí no es una prisión, es un hogar. Sonrió, la sonrisa de quien cree haber ganado. Lo sé, pero se merece más. Y yo puedo dárselo. Esa frase me dolió más que ninguna otra. Como si toda mi vida de lucha se hubiera resumido en un y menos. Cuando estaba sola, lloré como hacía mucho que no lloraba. No porque quisiera irse de casa, porque eso, siempre supe, algún día sucedería. Sino por la forma. La forma en que estaba sucediendo. No era un hijo que emprendía su propio camino de forma natural. Era alguien guiado, paso a paso, por una fuerza que usaba el dinero como una atadura invisible. Esa noche, fui a la habitación de André. Recorrí con la mano los libros, la ropa doblada, la cama que había hecho tantas veces. Me senté en el borde y cerré los ojos. Recé. Le pedí a Dios que me diera fuerzas. Que evitara que mi amor se convirtiera en una carga. Que me ayudara a demostrarle a mi hijo que la familia no se compra, no se reemplaza. Porque lo sabía, el silencio me estaba carcomiendo. Y si no hacía algo, pronto no tendría cabida en su vida, y fue allí, en esa oscuridad, que una decisión empezó a tomar forma en mi interior. Aún no sabía qué hacer ni cómo. Pero de algo estaba segura: no dejaría que Viviane borrara mi historia. Porque lo que construí con André no nació del dinero. Nació del amor. Y el amor, por mucho que lo intentes, no se compra. El día que André trajo las primeras cajas fue uno de los más tranquilos de mi vida. No porque la casa estuviera en calma, sino porque el ruido venía de adentro. Era un rumor silencioso, de esos que solo el corazón oye. Entró apresuradamente, intentando disimular su ansiedad. Mamá, es solo por ahora. Vendré a menudo, ¿sabes? Sonreí, aunque no quería, porque una madre aprende a tragárselas. Lágrimas para no agobiar a su hijo. Observé a mi hijo, al que había acunado durante tantas noches de fiebre, guardar la ropa en maletas y apilar libros en cajas de cartón. Cada objeto que salía de la habitación parecía arrancar un trocito de mi historia.
Pasé la mano por las sábanas dobladas, las perchas que ahora estaban vacías. Y me pregunté, ¿así se pierde a un hijo? Poco a poco, en pequeñas ausencias, Viviane apareció en la puerta para ayudar. Con tacones altos y un perfume intenso, daba órdenes como si ya controlara su destino. André, guarda esto. Ese abrigo es mejor dejarlo en el apartamento. Ah, y esos zapatos también. No dije nada, pero por dentro, cada palabra resonaba como un martillo. Antes de irse, André me abrazó. Mamá, no estés triste. Ya verás, me hará bien. Le acaricié la cara. Solo quiero que seas feliz, hijo. Sonrió. Entonces confía en mí. Después de cerrar la puerta, me quedé sola en la sala. El silencio era tan denso que hasta el tic-tac del reloj parecía burlarse de mí. Caminé por la casa como si buscara a alguien que acababa de desaparecer. Su habitación ahora albergaba un vacío que ningún mueble podía llenar. Me senté en la cama y lloré. No era solo tristeza. Era miedo. Miedo de que, cada día que pasaba, Viviane lograra lo que quería, borrar mi lugar en su vida. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en todas las veces que André me había dicho que nunca me dejaría sola. Y ahora, con cada caja que salía de casa, sentía que esas promesas se las llevaban conmigo. La despedida que experimenté no fue elegida por ninguno de los dos. Fue planeada. Planificada. Y sabía exactamente para quién era. Siempre esperaba con ansias el cumpleaños de André como un niño la Navidad. Desde pequeña, me propuse preparar algo especial, un pastel sencillo, una vela improvisada, amigos reunidos en la pequeña sala. Era el día en que recordaba que todo el esfuerzo había valido la pena. Que cada noche sin dormir había valido la pena. Este año no fue diferente. Me levanté temprano, preparé el pastel de chocolate que siempre le encantó, compré refresco. Y puse la mesa con cariño. Esperé. Pasaron las horas y seguía sin aparecer. Lo llamé y le envié un mensaje. Solo después recibí una respuesta fría. Mamá, lo siento, Vivi me organizó una cena sorpresa. No podía avisarte con antelación, se me encogió el corazón. Me quedé mirando la mesa puesta, el pastel con su vela esperando a ser encendida. Sentí el dulce aroma llenar la casa vacía y me pregunté si recordaría todos los años que había ahorrado para al menos una vela nueva. Ahora, estaba en un restaurante caro, rodeado de gente que apenas conocía, mientras la mujer que dio su vida por él esperaba sola con la mesa puesta. Esa noche, comí un trozo de pastel sola. Cada bocado sabía a silencio, a ingratitud, a ausencia. No lloré. Tragué saliva con dificultad. Pero algo se endureció en mi interior. Me di cuenta de que no eran solo los celos de mi madre. Era una injusticia. Me estaban dejando de lado a propósito. Y el cumpleaños olvidado era la prueba. Al día siguiente, vino a verme. Trajo flores e intentó sonreír. Lo siento, mamá. Vivi quería hacer algo especial. Le respondí, ¿especial para quién, André? Porque para mí, ese fue el cumpleaños más triste de mi vida. Bajó la mirada, sin atreverse a mirarme a los ojos. Fue entonces cuando decidí, ya no podía callar. El silencio solo me alejaba más. Si no luchaba, perdería a mi hijo para siempre. Tras el cumpleaños olvidado, algo en mi interior cambió. Ya no quería ser un simple espectador de mi propia vida. Decidí que había llegado el momento de enfrentar a Viviane, cara a cara, sin miedo. Preparé la cena en casa. Llamé a André. Y le pedí que la acompañara. Se sorprendió. Mamá, ¿estás segura?, le dije. Sí. Necesito hablar con ustedes dos. Pasé la tarde poniendo la mesa como en los viejos tiempos, con un mantel floreado y platos de cristal sencillos, pero llenos de historia. No hice nada especial.
Preparé la comida de mamá, arroz esponjoso, frijoles sazonados, pollo asado con papas. Quería que esa cena oliera a lo que nos había unido toda la vida. Cuando llegaron, Viviane entró con seguridad, como siempre. Se sentó a la mesa y miró a su alrededor con aire de superioridad. André, pobrecito, estaba nervioso. Lo noté por sus manos inquietas. Serví la comida y esperé a que la probaran. Solo entonces rompí el silencio. Viviane, sé que no te gusto. Y sé que has estado usando el dinero para alejar a André. Regalos, viajes, apartamentos, restaurantes. Sabes que no puedo competir. Pero necesito decirte una cosa, no renunciaré a mi hijo. Porque lo que construí con él no fue fruto de la riqueza. Fue fruto del amor, sonrió con ironía. Elena. Nadie está alejando a nadie. André está creciendo. Quizás no puedas aceptar que ya no es un niño, respiré hondo. Puede que sea un hombre, Viviane, pero sigue siendo mi hijo. Y mientras tenga voz, no dejaré que olvide sus orígenes. Porque el dinero compra muchas cosas, pero no puede comprar la historia que hemos construido juntos. André intentó intervenir. Mamá, por favor, pero levanté la mano. Hijo, escucha. No estoy peleando contigo. Estoy luchando por lo que es nuestro. Sé que Viviane te quiere a su manera, pero también veo cómo te manipula. Un día, despertarás y te darás cuenta de que estás atrapado en unas cadenas que parecen de oro, pero que al fin y al cabo son cadenas. El ambiente se volvió pesado. Viviane perdió la sonrisa por un instante. André, desgarrado, miraba a un lado y a otro, como si intentara decidirse. Terminamos de cenar en silencio. Cuando se fueron, volví a estar sola. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que había dicho lo que tenía que decir. No sé si habría ayudado. Pero al menos mi voz ya no estaba en silencio. Capítulo 10. El precio del amor. Unas semanas después de aquella cena, ocurrió lo inesperado. Recibí una llamada en plena noche. Era André, con la voz temblorosa. Mamá, ¿puedo ir a tu casa? Necesito hablar contigo. En cuestión de minutos, estaba en la puerta, con el rostro demacrado y los ojos llenos de lágrimas. Entró, se sentó en el sofá y guardó silencio unos instantes. Luego dijo, tenías razón, mamá. Vivi, me quiere, pero, todo tiene un precio. Esta semana tuvimos una pelea tremenda porque quería ayudar a una compañera de trabajo con dinero, y no me dejó. Me dijo que solo debía pensar en nosotros, que no podía desperdiciar lo que me había dado. Me di cuenta de que no era amor gratuito. Era amor condicional. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Hijo, nunca quise competir con ella. Solo quería que lo vieras con claridad. El amor verdadero no exige nada. No sofoca. No tiene precio. Lloró como no lo había hecho desde que era niño. Apoyó la cabeza en mi regazo y se quedó allí, en silencio, mientras yo le pasaba la mano por el pelo, como tantas veces. No sé qué hacer, mamá. No quiero perderlos a ambos. Le ahuequé la cara entre las manos. Hijo, a veces la vida nos obliga a elegir no entre personas, sino entre caminos. Tienes que decidir qué tipo de amor quieres para tu vida, el que te une o el que te libera. Esa mañana, nos quedamos hablando hasta el amanecer. No sé qué decisión tomará. No sé si Viviane aceptará el cambio o si seguirá intentando controlar. Pero de algo estoy segura, el vínculo entre madre e hijo puede forjarse, incluso puede parecer frágil, pero nunca se rompe del todo, y eso es lo que me llevo conmigo, por más que intenten usar el dinero para borrar lo que construimos, el amor que nació en la adversidad, la lucha y la fe es más fuerte que cualquier cadena de oro.